Buenas noches a todos y bienvenidos a, como bien lo comentaba, la última sesión del año. Nada más antes de iniciar, quiero darles como una especie de resumen. Tuvimos 49 sesiones donde participamos, bueno, pues todo el grupo. La sesión donde más fórum tuvimos fue la sesión del doctor Ovidio Cortázar de arritmias en el periodo natal, pero también me es muy grato comentar que en la mayoría de las sesiones tuvimos arriba de 25 participantes, entonces pues habla de que, pues como bien lo comentaban, el foro ha perdurado, sigue vigente y bueno, digo, gracias por lo que es el doctor Borio, pero definitivamente esto es gracias al trabajo de todos. Espero que el próximo año pues sigamos adelante y que cada vez haya más representantes, más participantes, más ponentes, y bueno, sobre todo contar con su participación constante en este foro que, como bien lo dijeron, pues ha dejado un buen sabor de boca. Bueno, nuevamente comentar que sí es producto del trabajo de, pues de todos los que estamos aquí conectados. Entonces, pues qué mejor que para cerrar el año que con también uno de los médicos que siempre tiene mucha participación, todos lo conocen, el doctor Manuel Enrique Soriano. Él es intensivista del Hospital Infantil Privado, jefe de enseñanza del hospital y bueno, sobre todo un gran amigo. Hoy nos va a hablar acerca de un tema pues que creo que a todos nos involucra y que todos participamos en el día a día y siempre nos preguntamos cómo saber si mi paciente está o no con un cuadro infeccioso o es la bomba que siempre tiene la culpa. Manolito, muchas gracias y el micrófono es tuyo, amigo. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por estar aquí. Realmente, primeramente felicitar a, como bien decía el doctor Bolio, a ese grupo de cirujanos que tuvo la maravillosa idea de hacer este journal. La verdad es que creo que es muy contribuyente y pues liderados ahí por Charlie, que ha estado persistentemente. Creo que solamente una vez se tuvo que cancelar hasta donde recuerdo. Entonces, realmente eso está cañón, ¿eh? No es tan fácil. Y bueno, el día de hoy me toca platicar un poquito. Traté de elegir dos artículos que vayan, que me costó trabajo encontrar, o sea, y no hay mucho nuevo acerca de esto, exclusivamente hablando de procalcitonina como un nivel de marcador para saber si estamos infectados o no. Digo, definitivamente la clínica siempre la que va a mandar, pero siempre cuando queremos herramientas, y estas herramientas, sabiendo que la procalcitonina es uno de los marcadores pues que llamábamos recientes hace todavía algunos años y ahorita ya no es tan reciente por los años que han pasado, aún así queda pues como saber es de utilidad o no, qué tanto tenemos esto. Encontré dos artículos principales. El primero que quiero mencionar es ¿no? Es procalcitonin en la etapa temprana del posoperado de cirugía cardíaca. Este fue hecho en Australia. Este es un poquito más viejito. Este fue hecho en el 2016. Y pues bueno, el objetivo de este estudio fue identificar los factores asociados que tenían la elevación de la procalcitonina en el posoperatorio y también investigar el rol de la procalcitonina como un marcador temprano de pronóstico después de cirugía temprana. Ahorita lo vamos a desarrollar un poquito esto, pero al hablar ellos de un marcador temprano de pronóstico después de la cirugía cardíaca, ellos tomaban una muestra prácticamente al momento de admisión. Entonces, si tenía alguna correlación. Ellos como introducción mencionan que el estado posoperatorio inmediato puede causar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que nosotros ya tal vez lo tenemos ahorita más identificado. No tuve mucha chance de poner ese artículo que me gusta mucho en el que habla de el contacto con la superficie del circuito, de cómo se libera toda esta cascada de citocinas, pero podemos tener un síndrome de respuesta inflamatoria muy parecido a una bacteremia. Entonces, por ello es que podemos tener muchas similitudes y pues aquí cabe saber si esta procalcitonina, qué tanta correlación tiene, ¿no? Entonces,
La procalcitonina, como sabemos, es un marcador para infección. Ellos todavía lo mencionan como nuevo, reciente, pero pues bueno, ya para nosotros ya tiene algunos años y tal vez hay más estudios, pero sí no hay muchos estudios como estos dos que quisiera que los hubiera, ¿no? El problema es que se eleva en situaciones no infecciosas con un máximo nivel a las 24 horas posoperatorias y en adultos está relacionada con el pronóstico. Entonces, este es un estudio prospectivo observacional. Se eligieron pacientes de 0 a 16 años en estado posoperatorio de corazón y fue durante un año de tiempo toda esta recolección de datos. Y pues bueno, los factores de riesgo que ellos tenían era que el paciente tuviera ventilación mecánica antes de la cirugía, la disfunción miocárdica, que tuvieran convulsiones. Esto yo creo que lo correlacionaron porque los pacientes con convulsiones pueden tener microaspiraciones y pueden desarrollar neumonías, infarto de hemorragia cerebral, que yo creo que también va correlacionada a la mala mecánica ventilatoria, enterocolitis necrosante, que pudiera ser algún tipo de bacteremia o falla renal aguda sobre todo. Y las variables fue el tiempo de circulación extracorpórea, el pinzamiento aórtico y el lactato sérico en la admisión. Trataron de correlacionar este lactato sérico tanto en la parte de la evolución con, o sea, saber si era el mismo comportamiento de procalcitonina y para saber si este paciente podría estarse deteriorando. Y el análisis estadístico pues, lo hicieron por medio de regresión lineal en un intervalo de variables escaladas y prueba Udeman-Whitney y múltiples de análisis de regresión lineal. Y pues bueno, usaron, en los dos estudios usaron las curvas de ROC. Y los pacientes se les administró cefazolina, 25 miligramos kilogramo cada 8 horas por 24 horas. Y ellos midieron la procalcitonina en todos los pacientes, tanto al ingreso, en el posoperatorio inmediato y en el día 1 y 2, y fueron tomados por línea arterial, a excepción del nivel del ingreso, ¿no? Que todavía no tenía línea arterial. Los resultados, bueno, primeramente, entonces, bueno, perdón, esta es la metodología, perdónenme, no sé por qué dejé resultados ahí. Fueron 221 pacientes con 232 cirugías, 91 pacientes fueron masculinos y la edad promedio fue de 44 meses, recordando que fue desde un día de vida hasta 16.9 años. Midieron las escalas de Rach y Aristóteles, las cuales fue de 7.4 y 9.4 respectivamente en la media. Y los riesgos preoperatorios, pues se identificaron en 43 pacientes, ¿no? Y más de un riesgo, 8 pacientes tuvieron, es decir, tenían dos riesgos o más. Y bueno, ellos clasificaron los eventos adversos mayores como aquellos pacientes que pudieron tener paro cardiorrespiratorio, que tuvieron necesidad de diálisis o hemodiálisis, diálisis peritoneal o hemodiálisis o terapia de reemplazo renal lento continuo, que tuvieron síndrome de bajo gasto cardíaco o que tuvieron necesidad de algún soporte extracorpóreo distinto al renal, que sería el ECMO en esta ocasión, ¿no? Entonces, aquí de estos 5 pacientes, uno requirió RCP, otro ECMO y 3 murieron a los 3 meses. Entonces, estos solamente fueron 2% de los pacientes. Entonces, los pacientes que tuvieron riesgos preoperatorios, 10 de estos pacientes requirieron ventilación mecánica, 3 disfunción miocárdica. Yo creo que estos dos son los que más vamos a estar recordando ahorita, porque estos son los que tuvieron resultados predictivos para saber la parte de infección. Ya tuvieron lo que era convulsiones, infarto, hemorragia cerebral, 6, alteraciones cromosómicas o sindromáticas, 28 pacientes, enterocolitis necrosante, 2 pacientes y falla renal, 2 pacientes. ¿Y de qué fueron operados? Pues prácticamente todos de ellos de C y B, la mayoría, fueron 52, que corresponde al 22%, y de C y A, 28 pacientes, que corresponde al 12%, 24 de coartación aórtica y transposición de grandes arterias, 19. Aquí tenemos las edades medias, tenemos el peso medio y tenemos las escalas pronósticas medias también de cada uno de ellos. Obviamente, pues está clasificada de acuerdo a lo que ya conocemos como tal. Y tetralogía de Fallot, 17 pacientes. Prácticamente estos fueron los mayores. Entonces, primeramente, ¿qué encontraron? Niveles de procalcitonina. Ellos lo que hicieron entonces fue determinar el nivel de procalcitonina al inicio, como les había dicho, en el posoperatorio en el día 1 y 2. Entonces, la media
a la admisión era de 0.01 nanogramos por mililitro y la mediana de 0.3 a la admisión decía la UTIP, pero es como más bien a cuartos. El pico posoperatorio fue de 0.8 nanogramos por mililitro y decayó en el día 2 a 0.7, es decir, si nosotros lo viéramos en una curva, entran con 0.01, en el posoperatorio se van a 0.8 y en el segundo día ya lo encontrábamos a 0.7. Y por ejemplo, el lactato también encontrábamos este aumento con esta disminución, 1.4 con disminución a 0.7. Entonces, primeramente no hubo un significado estadístico asociado a la edad, y los factores asociados a la admisión es que aquellos pacientes que sí tuvieron alto el nivel de procalcitonina al inicio y se desarrolló peor o empeoró, fue aquellos pacientes que estaban ventilados mecánicamente o que tenían una disfunción miocárdica. Y no hubo una diferencia estadísticamente significativa, perdón, en pacientes con alteraciones cromosómicas o sindromáticas o alteraciones cardíacas específicas. Este estudio, la verdad, se me hizo un poquito como que me dejó de ver mucho. Aquí vemos la dispersión, en donde podemos encontrar que tenemos los niveles de procalcitonina, los negros son posterior a la admisión y los blancos son en el posoperativo 1. Entonces, la mediana aquí fue de 0.8, donde se mantuvo la mayoría y algunos de dispersión que pudieron haberse elevado. Por algún no tuvimos diferencia significativa estadísticamente hablando en algún tipo de cardiopatía congénita. Y pues bueno, seguí viendo el artículo, la verdad es de que no me estaba ofreciendo todavía nada desde mi punto de vista, entonces vimos los niveles de procalcitonina y circulación extracorpórea. La media, inmediatamente después fue de 0.01, la convencional versus 0.01, o sea, no hubo diferencia. El pico posoperatorio fue igual de 0.8 y pues bueno, ¿con qué se correlacionó más este aumento? Puede ser con circulación extracorpórea en una diferencia significativa, en teoría, digo, aunque aquí la marca como muy pequeñita, pero aquellos pacientes que tenían pinzamiento aórtico, sí hubo una diferencia significativa. Y en aquellos pacientes que elevó lactato sérico, también hubo una diferencia. Y sin alteración significativa, usando o no usando circulación, realmente no había un cambio significativo. La admisión, o sea, por ejemplo, aquí podemos ver la diferencia de admisión día 1 y día 2, P24, P.41 y P.52. Los niveles de procalcitonina y el pronóstico solamente se elevó en aquellos pacientes que tenían un evento agudo que fuera letal, como los que les había dicho, paro cardiorrespiratorio, necesidad de algún tipo de terapia de reemplazo o de circulación extracorpórea, etcétera. Y pues bueno, en estos pacientes estaba desde previo al ingreso en 0.3, o sea, cuando habían tenido el evento, a 0.01. Entonces, correlacionó directamente proporcional a una mayor estancia prolongada en UTIP, a un tiempo de ventilación mecánica y una duración del soporte inotrópico mayor. Nada que nos sorprenda, nada que no sepamos, creo que no nos dice algo mayor, ¿no? Simplemente era corroborar estos datos. Y se correlacionaba con la severidad de la enfermedad y las variables intraoperatorias, como el tiempo de pinzamiento aórtico y la duración de la circulación extracorpórea. Y la procalcitonina no relacionaba en una regresión lineal a la ventilación mecánica y al soporte inotrópico. Y era mayor en pacientes con lesión renal posoperatoria. Entonces aquí hicieron la regresión lineal múltiple y pues podemos ver que los predictores de pronóstico, la ventilación mecánica por sí sola, no cambiaba la parte de días de estancia en la terapia intensiva. Obviamente sí aumentaba los tiempos de ventilación mecánica y el tiempo de soporte inotrópico. La disfunción miocárdica por sí misma no aumentaba los días de estancia intrahospitalaria, tampoco el tiempo de ventilación mecánica, pero sí el tiempo de duración de los inotrópicos. Pero aquí lo que sí llama la atención es que la procalcitonina sí tiene efecto en una mayor duración de estancia intrahospitalaria en la terapia intensiva, de un mayor tiempo de ventilación mecánica y de un mayor tiempo de circulación, de soporte inotrópico. Y pues bueno, entonces prácticamente los factores más importantes que se llegó a encontrar relacionados a la procalcitonina era de que se elevaba más en los pacientes que tenían eventos adversos mayores, que tenían lesión renal aguda,
ay, perdón, en este, y que tenían mayor, y bueno, esto iba a correlacionar a que iban a tener mayor tiempo, como ya lo dijimos, de estancia intrahospitalaria, de ventilación mecánica y de soporte inotrópico. Entonces, prácticamente no me están diciendo todavía cómo voy a encontrar esa procalcitonina, o sea, solamente me están dando factores predictores. Y las infecciones posoperatorias se encontró en 9 pacientes, o sea, solamente el 3.9%. La verdad es que no sé qué les ponen para que no se infecten, y pues se sospechó de infección sistémica en los 3 días posoperatorios. Y en estos pacientes tuvieron un nivel de procalcitonina mayor a la admisión en 0.003, con una media de 1. Es decir, estos 9 pacientes que se habían infectado habían ingresado con una procalcitonina mayor que estaba en 1. Y en estos 2 pacientes creció estafilococo hominis por medio de líquido de ascitis, y en otro Moracla catarrhalis por el tubo endotráqueo. Entonces, aquí solamente menciona y entre más se elevaba perdón, creo que tengo problemas de conexión. Un segundo, déjame ver mi conexión aquí. Listo. Entre más elevada se correlacionaba a un evento adverso mayor, a falla renal aguda, estancia de terapia intensiva, como lo dijimos, mayor duración de estancia, duración de ventilación mecánica mayor y duración de uso inotrópico mayor. Y pues bueno, la elevación de la procalcitonina a la admisión fue asociada también a estos factores. Y puede ser un marcador mejor que el lactato previo de la cirugía, porque ellos vieron que la elevación de la procalcitonina se podía estar elevando antes que el lactato, pero también fue como mínimo. El tiempo de pinzamiento aórtico, la duración de la circulación extracorpórea y el tiempo quirúrgico van a estar correlacionados a este aumento. Y se puede desencadenar por la liberación no específica de citocinas hechas por el tejido dañado por el daño molecular asociado a la falta de oxigenación de los tejidos, como en el hígado. Es decir, ellos en ese momento creían que no solamente era el factor del material en el que estaba en contacto la sangre, y puede ser un marcador de mal pronóstico por elevaciones que se han visto en cirugía cardíaca, pues RCP, choque, trasplante de hígado. Entonces, pues la verdad, este artículo me dejó mucho de ver. Digo, lo estuve buscando, la verdad, y no hay mucha diversidad, hablando solamente de procalcitonina. Y el diagnóstico, bueno, más bien, el valor diagnóstico de la procalcitonina en el posoperatorio temprano, en la infección temprana posoperatoria después de cirugía cardíaca. Ese es el segundo artículo. Este fue hecho en China. Y pues aquí el objetivo era evaluar el diagnóstico del monitoreo seriado de los niveles séricos de procalcitonina en la infección posoperatoria temprana después de la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Este es más reciente, este es del 2017, pero tiene unos resultados un poquito más interesantes. Y pues bueno, introducción, el aumento de la procalcitonina en situación masiva, trauma, quemaduras, choques, cirugía mayor, etcétera. Y pues bueno, esto es por una exposición a la superficie no fisiológica, el trauma quirúrgico, la isquemia, reperfusión miocárdica y liberación de endotoxinas. Es decir, podemos tener muchos factores y puede confundirse en el posoperatorio versus una infección activa, que eso es lo que queremos ver. O sea, eso es lo que yo creo que todos los intensivistas estamos ávidos porque no queremos abusar de los antibióticos. Y bueno, este fue un tipo de estudio prospectivo. Se eligieron 238 pacientes que fueran de 3 años o menores de edad y que fueran operados de cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, que tuvieran una escala de Aristóteles de 8 o mayor y que no tuvieran infección activa preoperatoria o enfermedad inflamatoria, que esto lo definieron como leucos menos de 12,000 o procalcitonina menos de 5 y temperatura menos de 37,5. Las variables fue el tiempo de circulación extracorpórea, el tiempo de pinzamiento aórtico, y ellos sí utilizaron el score vasoactivo a las 24 horas. Asimismo, basal tenían una ACT, ALT, creatinina, boom, en el día 1 en el momento 0 y en el día 1 posoperatorio. También dentro de las variables era la duración de ventilación mecánica, el tiempo de estancia en terapia, mortalidad y presencia de infección después de 7 días de cirugía. Esto es importante porque ellos monitorizaron prácticamente la PCT, la procalcitonina, por 7 días. Entonces, sí era muy interesante saber todo esto y las complicaciones no infecciosas. Y pues bueno, tomaban biometría hemática, PCR y procalcitonina diariamente o seriadamente hasta el día 7. Y hacían una variación de la procalcitonina haciendo esta fórmula.
tomando la procalcitonina nueva, dependiendo del día, menos la procalcitonina inicial dividida entre procalcitonina inicial para sacar el porcentaje por 100. Y un valor negativo indicaba disminución de los niveles séricos. Me gustó más este estudio porque nos habló un poquito más de una curva, de cómo va presentándose, ya que dividieron a los pacientes en dos, en infectados y no infectados. Viene ahorita en la otra diapositiva. Un número de los pacientes no infectados, digamos, vieron ese comportamiento de la procalcitonina y más adelante nos dicen a los cuántos días vieron esta persistencia de la elevación. Pero vamos a ver ahorita en las curvas cómo se ve muy simétrica esa evaluación. La profilaxis antibiótica, ellos explican todo el proceso anestésico que no difiere a lo que ya todos conocemos. Es un proceso también muy pulcro, muy limpio. Y bueno, la profilaxis antibiótica fue con cefuroxima 15 a 20 miligramos kilo después de la inducción y se mantenía cada 8 horas por 2 días. Aquí es importante que la profilaxis, pues bueno, dentro de las definiciones, aquí menciona que es después de la inducción. Sin embargo, se habla que la mejor profilaxis es la que se da de 30 minutos a 1 hora previa a la cirugía. Entonces, tal vez pudiera ser un factor también que pueda contribuir a todo esto. Y después de cirugía se realizaron diariamente los exámenes que ya les había mencionado, radiología, y lo que me llamó mucho la atención, en los primeros 2 días, gasometría cada 4 horas, y era un desangadero. Antes de pasar a cuarto, se les repetía todos los estudios, antes de que se fueran a piso, y también un hemocultivo se les realizaba si la temperatura era mayor de 38,5 y una muestra de secreción, aunque fuera de esputo, o saliva que ellos sacaran. Las muestras de sangre se obtenían VH-PCR y procalcitonina, como ya les dije, después, inmediatamente después de la inducción. Se inducía al paciente, se canalizaba y se tomaban las muestras y diariamente por 7 días más. La PST valor normal para ellos era menor de 0.5, que es prácticamente el valor que tenemos nosotros en México. Y las complicaciones no infecciosas, ellos las dividieron en síndrome de bajo gasto cardíaco, insuficiencia renal que requería diálisis o terapia de reemplazo renal continuo, complicaciones neurológicas como isquemia o intestinales como isquemia o sangrado. Y bueno, el resultado otra vez en la metodología, perdónenme, lo dejé nuevamente. Fueron 976 pacientes, de los cuales se excluyeron bastantes para quedar un número total de 238, que es el 24.4% del total. Y de estos 149, que es el 62% masculinos, y 89, que es el 37% son femeninos, con una edad de 9 meses en promedio de 0.6 los prácticamente. El Aristóteles fue de 9.5 más menos 1.51. Y bueno, 45 se categorizaron dentro del grupo de infecciosos, como les decía. Hicieron infección inmediatamente o a los 3 días aproximadamente, digo, es lo que ellos refieren, y estos ya después separaron todos los resultados. 37 de estos fueron, o sea, el 82.2% tuvieron neumonía, 1 tuvo mediastinitis y 7 pacientes tuvieron sepsis sin foco identificado. Entonces, al momento de ya haber recabado todos los datos, todos los pacientes que se habían complicado, los dividieron. Entonces sacaron estos 45. Entonces nosotros podemos ver aquí, es muy importante esto, ¿no? Fueron 45 pacientes versus 193 del grupo no infeccioso. En la edad, con una P no, muy importante es que no hubiera una P significativa, tampoco en peso, tampoco en sexo, ni en situación de índice de Aristóteles para saber la complejidad, ni por diagnóstico cardiológico, ni por el tiempo de circulación. Es decir, era una muestra que era muy homogénea para poderla analizar en todo esto. Y bueno, entonces aquí viene lo interesante. Primeramente, la procalcitonina basal en el grupo de infecciosos versus el grupo de no infecciosos se mantuvo igual, o sea, es decir, no hubo diferencia estadística. Y así lo podemos ver en el día 1, 2, 3, 4, y sin embargo en el día 5 ya nosotros podemos ver una diferencia de esta procalcitonina, en donde nosotros vemos que desde el día 2 se mantiene con un descenso, pero veamos el pico del día 1. Llega el pico al día 1 hasta 12.69 versus diferencia con el no infeccioso 12.09. Nos está indicando que no precisamente tuvieron infección. En el día 2 ya teníamos 8.8, pero sí se veía una discreta diferencia o disminución versus el no infeccioso. En el día 3 igual.
El día 4, igual, considerando que aquí duraban 3 días los antibióticos. Y en el día 5 veíamos que persistía ya esta procalcitonina, ya su disminución era mínima. Y aquí sí vemos todo esto. Sin embargo, el día 5 puede ser muy tardado para que nosotros podamos detectar infección. El día 6 se mantiene igual y si persistía el día 7 es indicativo que definitivamente este paciente continúa infectado, ¿no? Entonces, la variación de acuerdo a la fórmula que les decía, prácticamente en todos fue negativa, o sea, siempre seguía disminuyendo a pesar de todo esto, pero por variación, hasta el día 6 es cuando obtuvimos una P significativa. Y nosotros podemos ver aquí el recuento de células blancas de leucocitos, que es la misma situación. La línea continua es en pacientes infectados, en el grupo de infecciosos, perdón, y la puntillada es en el pacientes no infecciosos. Entonces también podemos ver que alrededor del día 2 o 3 también tenemos ese pico, pero aquí se empieza a normalizar ya también para el día 4. Y para la PCR también obtenemos esto, pero aquí hay una diferencia mínima, pero la procalcitonina es como lo habíamos visto, en el día 4 ya hay una separación, en el día 5 ya hay una separación un poquito mayor y sigue bajando, aunque en el día 7 sigue persistiendo elevada. Entonces, este es el primer estudio en correlacionar las variaciones de la procalcitonina en pacientes con infección y no infección, que tengan enfermedad cardíaca. Se me hizo muy interesante y yo creo que es algo más de lo que esperamos y esperamos que haya más artículos de este tipo porque sí nos interesa saber ese comportamiento de la procalcitonina y determinar si está infectado nuestro paciente. Sin embargo, bueno, mi conclusión adelantándola un poquito es que nada le va a ganar todavía la parte clínica, nada le va a ganar a que hagamos todo el abordaje completo y asociado para poder determinar si este paciente tiene infección. El Aristóteles mayor de 8 fue un factor que puede predisponer a neumonía en niños con cardiopatía congénita. Sabemos que todos los niños con un Aristóteles de 8 pues pueden tener algún tipo de anormalidad o además pueden tener algún tipo de cromosomopatía que puede predisponer cualquier tipo de infección que dé alteraciones en la inmunidad celular y el riesgo de infección posoperatoria por ser población de alto riesgo. Los niveles de PCR más de uno por, digo, de PCR por más de uno por más de 7 días de cirugía, un bien segundo incremento de la procalcitonina al día 4 a 7 es indicativo de infección. Y pues bueno, aquí en esta situación, la predicción de infección por pura procalcitonina realmente era a partir del día 5, era cuando era bastante importante, con una sensibilidad del 89 y una especificidad del 71 con una procalcitonina de 0.97 en el día 5. En el día 6, sensibilidad de 81 se baja, pero aumenta la especificidad hasta 79 con un valor de procalcitonina de 0.86. Y en el día 7, la sensibilidad disminuye hasta el 70% y la especificidad aumenta hasta el 89% con una procalcitonina de 0.8. Para nosotros es como magia porque para nosotros un 0.8 estamos brincando de felicidad. Y pues bueno, lo que ellos recomiendan en pocas palabras es monitorización continua de la PCR y la procalcitonina, perdón, aquí la procalcitonina. Realmente creo que vale la pena que más adelante, y yo creo que esa va a ser mi tarea de buscar más factores asociados para que nosotros podamos encontrar cuál va a ser la manera de detectar las infecciones oportunamente, porque muchas veces, si bien todavía la experiencia como grupo, la experiencia como tal, hay veces que solamente lo hacemos por feelings y sabes, o sea, no, a veces la verdad sí es como esa parte del feeling de saber, ¿sabes qué? Tiene fiebre el paciente, estoy subiendo inotrópico, la ventilación no me está gustando. O sea, tenemos otros factores más que propios la pura procalcitonina para determinar si ese paciente está infectado, pero creo que podemos hacer todavía esta continuidad y me comprometo que en los próximos journal que me tocan el próximo año, le voy a dar continuidad para buscar esta parte infecciosa para concretar tal vez nuevamente con infectología y saber cuándo es el momento adecuado que podamos iniciar antibióticos en estos pacientes, porque el abuso sí nos puede llegar a pasar y pues lo que tenemos que hacer es todavía optimizar ese recurso y ponerlo oportunamente sin abuso. Pues eso prácticamente en resumen, no sé si me di a entender. Muy bien, Manolito. No, pues muchísimas gracias. Creo que digo, están interesantes a pesar de lo que comentabas.
pero muy interesante. Iñaki, adelante. Eso, pues padrísimo. Y nada más también una pregunta, Manuel, de la procalcitonina, que luego también yo sé que bien lo mencionaste, importan los días y también sobre todo saber combinarlo con la clínica, pero ¿qué pasa en los pacientes renales? Tanto uno, falla renal y segundo, los pacientes que tienes en hemodiálisis. Cuéntanos tú qué sabes de este tipo de resultados o interpretación de procalcitonina en estos pacientes. Si bien la procalcitonina se puede también elevar en situaciones renales, aquí en estos artículos lo que único lo correlacionaron fue con la situación de pronóstico, que estos pacientes iban a tener mayor tiempo de ventilación y mayor tiempo de estancia en la terapia intensiva. Sin embargo, nosotros cuando hemos tenido, por ejemplo, pacientes, o digo, y está descrito como tal, aquellos pacientes que tienen terapia de reemplazo renal continuo, no siempre vemos el aclaramiento de forma inmediato. Podemos ver de pronto un aclaramiento, pero no total. Tiene como un aumento, un pico, empieza a disminuir y permaneciendo una meseta de pronto. Y muchas veces también dependerá del filtro que estés utilizando, porque si tienes un filtro para citocinas, obviamente estás removiendo algunas citocinas y puedes tener este nivel, esta parte de la disminución, ¿no? Está, por ejemplo, muy elevada en situaciones más, sobre todo intestinales o alteraciones hepáticas, es donde más lo podemos tener llegar elevada, pero el paciente como tal renal no debería por qué tener un aumento, pero si bien las terapias de reemplazo renal nos pueden modificar de cierto modo, pero no precisamente limpiarla o depurarla totalmente como algunos otras citocinas. Cuéntanos qué viste allá en Montreal. Ya está, ya sé. Esa pregunta era con jiribilla, todos lo vimos. Ajá, sí, exacto. Vale, no, pues eso, padrísimo. La verdad es que sí, yo me queda más claro y efectivamente, Manuel, yo creo que también nada más es cosa de siempre apoyarnos de la clínica, pero sí, todo el tiempo los laboratorios y la procalcitonina, yo creo que el contexto del paciente nos ayuda, pero la parte de seguir el nivel, yo creo que es lo más importante, como tú dijiste, tener los valores cada 24 o 48 horas va a ser lo que nos va a ayudar también, ya que hay ciertos parámetros que nos pueden distraer, sobre todo en los pacientes con renales, como ya lo dijiste, pero eso, la verdad es que yo creo que es tema importante también y que nos ayuda mucho y la verdad es que está padrísimo los artículos que pusiste. Gracias, Manuelito. Gracias, Iñaki. Oye, Manu, yo tengo otra duda. Digo, nos ha pasado, bien lo dijiste, cuando teníamos punto 87, punto 88, increíble. Pero ¿qué pasa con ese paciente que de repente tenemos 60 de precalcitonina, 100 de precalcitonina? O sea, ¿realmente se relaciona con no sé, con una infección más complicada? ¿O realmente son niveles asociados nada más a la respuesta inflamatoria del propio paciente? O si se toma realmente alguna medida con base al nivel como tal. Fíjate que, o sea, descrito como tal, más de 2 ya es una infección severa. Ya de ahí en más no existe la infección súper severa o algo más. Realmente tener este nivel mayor, lo único que está representando es la respuesta del paciente y obviamente tal vez podríamos correlacionarla con el nivel de infección, ¿no? Pero hemos tenido pacientes que tal vez han tenido una infección severa, una sepsis muy importante, con abscesos importantes, con valores de procalcitonina mínimos, y hemos tenido pacientes con infecciones de vías urinarias simples, y con el valores bastante elevados, como tú los mencionas, de 30, 40, digo, el más alto que hemos llegado por ahí fue uno de 1200, y está Pepe, no me acuerdo, que ese nivel sí sentíamos que nos moríamos, y pues ese niño sí tenía un choque severo, empezó con un choque tóxico y estuvo bastante mal, ¿no? Entonces, sí hemos tenido valores así muy altos, pero no precisamente siempre va a estar correlacionado a la gravedad. La gravedad yo creo que sí la vamos a correlacionar ya más bien con los índices de score inotrópico o vasopresor, y a todo ello más, que sí, obviamente puede ser, sí puede decir, híjole, tienes 60, 80, tienes que actuar rápido, eso es lo que más te podría decir, pero como tal, también podría ser otro motivo de journal para hacerlo y ver esa asociación de nivel de procalcitonina y la gravedad con el score inotrópico, ¿no? De acuerdo, mano, muchas gracias. No sé si Doctora alguien más. Luz.
tenga alguna otra pregunta, La comentario. doctora Luz tiene buenos comentarios aquí en estos aspectos porque tiene mucha experiencia. Yo sí tengo una pregunta y Sí, doctor. tú en tu experiencia, Manuel, la procalcitonina se eleva más cuando, o sea, es más marcador de sepsis o se eleva también cuando tienes una infección con un foco específico. Por decir algo, en una faringitis, ya tengo faringitis bacteriana ahí por un estreptococo, ¿se eleva la procalcitonina o es más bien porque yo según sé, la procalcitonina es un precursor de la calcitonina que se ve cuando hay daño en el tejido o lo producen las células por daño celular. Entonces, si no tengo mucho daño celular, o sea, si no tengo choque séptico, de todos modos, un foco infeccioso me eleva la procalcitonina. Así es, realmente los focos infecciosos son, o sea, cualquiera de ellos puede ser, sobre todo los órganos que pueden tener mayor implicación para realizar bacteremias, como lo puede ser los pulmones, iba a decir pulmones torácicos, los órganos torácicos, la parte pulmonar, es una de ellas de las que eleva, que si está muy bien localizada puede generar una respuesta bastante importante, las sepsis abdominales o infecciones abdominales y las urinarias, ellas pueden tener. Asimismo, digo, como las del sistema nervioso. Entonces, o sea, sí puede ser tal vez un órgano o sitios tan pequeños como una faringitis, pues dependerá de la respuesta metabólica que esté, respuesta inflamatoria que esté haciendo el paciente. Pero por ejemplo, si tenemos una alteración en pierna con hipoflujo y que ya se está infectando, pues es que más bien es como la correlación que tiene a hacer bacteremias, ¿no? Entonces yo creo que está más correlacionada a esa parte porque cualquiera de estos lugares o sitios que yo había mencionado tienen mucha correlación en eso, se pierde esa barrera y puede estar corriendo y hacer una respuesta inflamatoria y pues elevar esta procalcitonina, ¿no? Ahora, en los artículos, sobre todo el segundo, prácticamente proteína C reactiva y procalcitonina iban muy a la par en el postoperatorio inmediato. Y cuando dividen los dos grupos, el infectado y el no infectado, el valor de la procalcitonina de plano es después del cuarto o quinto día. O sea, la verdad es que yo creo que estar tomando procalcitoninas porque el niño tiene datos de respuesta inflamatoria en los primeros 4 o 5 días, no creo que nos haga mucho la diferencia entre saber si es de origen séptico o no esa respuesta inflamatoria, ¿no? No sé, mejor, o sea, tan así que en el mismo artículo le están dando más valor a la clínica y a la biometría y a otros marcadores, la proteína C reactiva sobre todo, ¿no? Pero creo que, o sea, no sería tan despreciable para ver la curva y que si vemos que esta curva tal vez en el día 2 o 3, 4, vemos aumento y tiene un comportamiento distinto, yo creo que valió la pena como analizar esa parte en el que el pico fue máximo el primer día y ya posteriormente era una disminución gradual. Pero si nosotros yo creo que empezamos a valorar esa curva y a tomarla seriamente, podríamos ver, y si vemos ese aumento continuo, también podría ser un dato de llamada. Nos ha tocado, ese sí nos ha tocado mucho tal vez, en la parte donde hemos visto que los pacientes empiezan con fiebre, y empezamos a ver ese nivel de procalcitonina que va aumentando, y digo, tal vez por el zoológico que nosotros podamos tener o lo que sea, ya pensamos en bacilos gram negativos, ¿no? Y ya en ese momento damos cefalosporinas de cuarta generación para tratar de cubrir pseudomonas, que es lo más común que tal vez podamos entender. Lo bueno de mi zoológico es que todavía es amigable y puedo ponerle un poquito ahí de cefepima, ¿no? Pero o sea, sí de pronto te hace pensar que no sería muy útil la procalcitonina, pero yo creo que si nosotros la tomamos seriamente y vemos este aumento, parámetros que veamos, aspiraciones, secreción, las secreciones que para nosotros estarlas bien al momento de aspirarlos, ese momento delicioso que sabes que salen y que las ves ahí, pues ahí está la cosa, ¿no? Entonces empiezas a ver eso y también la buena anamnesis, porque muchas veces nos pasa
Y no hablo de los pacientes de cardio, hablo en general de cualquier paciente que los papás escondieron que había tenido mocos una semana previa y empiezan con sintomatología ya cuando entran, ¿no? Sí, La yo creo doctora, que diste en el clavo. O sea, el cambio de antibióticos es para lo que nos puede servir. O sea, porque, bueno, por lo menos en cirugía cardíaca normalmente dejamos profilaxis antibiótica. Y Exacto. el comportamiento de la procalcitonina, casi ningún paciente se le cambia el antibiótico en los primeros 3 o 4 días. Más bien al quinto día, si ese paciente en particular tiene datos de infección, a pesar de la profilaxis antibiótica, y el comportamiento de la procalcitonina es mantenerse más elevada de lo que yo me hubiera esperado, que ya debería haber bajado en el cuarto día, entonces sí puedo decir, aunque no tenga fiebre o aunque, porque puede estar puede ser el único dato la procalcitonina, entonces sí en ese momento irle ganando a esa probable infección haciendo el cambio de antibiótico, ¿no? Pero Exacto. sí yo creo que un estudio para definir exactamente si la procalcitonina es marcador de infección o es marcador en general de respuesta inflamatoria, aunque no sea solo por infección, la verdad es que es difícil porque si la sospechas no puedes dejar de dejarle el tratamiento antibiótico. Entonces, es cuando existen este tipo de marcadores o cuando, o es muy difícil hacer estudios donde, donde yo le tengo que dar al paciente el beneficio de la duda en cuanto a la probabilidad de tener que hacer una acción terapéutica en favor del paciente y entonces ya no sé, ya no sé si lo hubiera dejado sin antibióticos, si se seguiría elevando la procalcitonina o cuál sería la función. Por eso es muy difícil, se necesitan grupos muy grandes y hacer variables de estas estadísticas regresionales para ver realmente en cuáles sí correlacionó, ¿no? Sí, la verdad que está muy interesante. Digo, finalmente, yo creo que a mí me interesaba mucho saber esa parte, o sea, cuánto tiempo voy a esperar que esa procalcitonina esté elevada y saber esa curva, cómo iba a ser, ¿no? Ese normograma, por así llamarlo. Ese era como mi objetivo y quería saber un poquito más. Digo, creo que todavía tal vez pueda encontrar por ahí algo más profundo, pero para empezar ya me dio esa idea de saber 24 horas vamos a tener ese nivel de procalcitonina elevado y ver cómo se sigue manteniendo, ¿no? la doctora Luz Helena quería comentar algo. Doctora, adelante. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Felicidades, doctor Soriano. Gracias, La doctora. verdad es que nosotros hemos visto que la procalcitonina en el posoperado de corazón, pues no es un indicador real de una infección más cirugía de corazón, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, lo que tú bien comentaste, hacer las tendencias es lo que nos va a marcar la pauta. Y esto en correlación con infecto, porque infecto está sobre de nosotros para el manejo de antibióticos, ¿no? Entonces, nosotros no hemos visto una correlación de que la procalcitonina per se sea un indicador en este tipo de población, porque vienen con el hándicap de la circulación extracorpórea y de la cirugía en sí. Entonces, sabemos que es un indicador de infección, más no lo hemos correlacionado como un marcador de respuesta inflamatoria sistémica persistente. Pero algo muy interesante que acaban de mencionar en tu exposición es los días, el día en que debemos de monitorizarles y darles seguimiento. Sin lugar a duda, la clínica y una simple biometría hemática son los que se llevan por delante pues, la punta para decidir si el paciente está infectado o no está infectado. Y en esta época, en la escasez de recursos, debo comentar que nosotros sí nos hacen procalcitoninas, pero no nos las hacen todos los días. O sea, tendríamos que tener una selección así muy adecuada para poder solicitar la procalcitonina. Y como dice el doctor Bolio muy acertadamente, es un biomarcador que nos va a marcar la pauta en la dinámica del tratamiento de antibióticos. Y eso tiene mucha relevancia porque pues de ahí depende obviamente el éxito del tratamiento. Muy interesante, me parecieron muy interesantes, pero ninguno de los artículos nos habla o nos concluye que es un biomarcador de infección en esta población. Es un indicador de infección en general,
en todos los pacientes críticos y graves. Sin embargo, a diferencia con los adultos, pues no he encontrado, no sé si el doctor Soriano tenga algún dato, de que nos hable de un factor de mal pronóstico de esta elevación de la procalcitonina. Creo que es un punto diferente con la población adulta, pero sigue siendo un área de mejora ahí para hacer un estudio muy interesante y ver la correlación y puntos de corte. Incluso con nuestro zoológico que dice el doctor Soriano que tenemos cada unidad. Sí, Gracias, ¿no? doctor Soriano. Gracias, doctora. De hecho, sí mencionaba algunos aspectos un poquito más desarrollados en pacientes adultos operados de corazón, pero no marcaba algo distinto, ¿eh? O sea, no marcaba algo más interesante o algo distinto, no decía nada más, pero tampoco metía profundidad en ello, pero estaría interesante, ¿verdad? De acuerdo. La doctora Maribel, perdón. Doctora Maribel, adelante. Sí, gracias, Charlie. Bueno, primero que nada, felicitar a Manuel porque siempre hace unas revisiones muy extensas, que siempre comparte con su grupo y que sin duda todas estas pláticas nos enriquecen para poder tener más herramientas para el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes que son tan complejos, ¿no? Y felicidades al grupo que organiza el journal, porque la verdad que sí es muy enriquecedor seguirnos actualizando con todos los temas que ustedes tocan. Quería comentar que tenemos que darle el peso justo a lo que es un biomarcador, ¿sí? O sea, la procalcitonina, sin duda ya lo dijeron, por sí sola no nos va a dar el diagnóstico de sepsis. De hecho, como está referido en el artículo, el constructo para diagnosticar sepsis en estos pacientes incluyó una gran variedad de criterios que están perfectamente establecidos en los lineamientos pues, de los seguimientos de estos tipos de pacientes, en las guías de sepsis. Y aquí la idea de tener un biomarcador pues sería facilitarnos un poco más ese trabajo, ¿verdad? En muchos aspectos pues no hay uno ideal, porque pues aquí lo que queremos es anticiparnos, ¿no? O sea, cuando el cuadro es muy florido, ya hay neumonía, ya hay infección de la herida, pues realmente ya podríamos decir que vamos un poco atrás del paciente. La idea de tener un biomarcador justamente es para apoyarnos en la sospecha diagnóstica, pero no es confirmatorio de sepsis. Aquí, para poder confirmar que hay una infección, tenemos que usar todas las herramientas clínicas, ya que son perfectamente descritas, y poder diagnosticar la infección. Ahora, sí hay valores, como lo están comentando, que son altamente sugerentes de infección bacteriana, sin dejar de recordar que puede haber infecciones de otro tipo en los pacientes, sobre todo en la terapia intensiva. Entonces, no es despreciable tener una cinética de la procalcitonina que está teniendo el paciente y ver la tendencia que en conjunto con la clínica es lo que nos debe de ayudar a tener estas herramientas. Y darle el peso justo. Puede haber una procalcitonina muy alta, pero si el paciente no tiene una clínica, pues solamente vamos a observar, ¿no? O puede ser lo que acaban de comentar, un paciente que no está yendo bien y que tiene una tendencia a elevarse esa procalcitonina, pues tenemos a lo mejor que tomar una medida para investigar más exhaustivamente y descartar que pudiera tener sepsis. Lo que sí comenta, y bueno, ahí le quería comentar al doctor Bolio en el artículo, y creo que eso también lo recalcó Manuel, que en este caso sí se vio que era un marcador más sensible comparado con los leucocitos y con la PCR, ¿no? En el sentido de que estos pacientes pues suelen tener infecciones bacterianas. Entonces, no es una única herramienta, es parte de un complemento que tenemos que hacer en conjunto con la clínica y con otras herramientas que tenemos. Y relacionado a lo que comentaba Manuel de qué otros factores puede haber, ya también están muy descritos, ¿verdad? Que los pacientes que tienen estancias hospitalarias previas, prolongadas a la cirugía, y aquellos que tienen choque hemorrágico durante el desarrollo de la cirugía, además de las escalas que ya las comentó Manuel, son los que tienen también un riesgo mayor de tener infecciones. ¿Sí? Gracias, doctora. Oye, Manuel, y otra pregunta, ¿qué pasa con el paciente inmunocomprometido? ¿Se eleva la procalcitonina también? Porque a fin de cuentas la clínica del paciente inmunocomprometido pues va a ser el niño que de repente, ¡pum!, choque séptico y se murió en menos de una hora, ¿no? Entonces, ¿qué valor predictivo, o no tanto predictivo, qué valor o qué sensibilidad tiene también en el paciente inmunocomprometido? Porque yo me refería a
un poco ahorita comentando lo que dice Maribel, la verdad es que yo, híjole, sí era muy, muy poquita la diferencia de procalcitonina en los 4 primeros días entre el paciente infectado y el no infectado. O sea, al cuarto día la diferencia pues era de 8.2 a 8.6 o algo así. En cambio, ya al cuarto día sí ya se empezaban a separar. Pero en el paciente inmunocomprometido, ¿qué debemos esperar? Los inmunocomprometidos dependería mucho también del tipo de inmunocompromiso que puedan tener, ¿no? Definitivamente los pacientes oncológicos y todo ello, aunque nuevamente aquí es donde tenemos que ver esa tendencia, es lo que nos puede ayudar. No puedo decir como solo el biomarcador, como nos recordaba la doctora Maribel del nombre de todo este grupo, no precisamente va a estar, o sea, no va a estar elevado totalmente, ¿no? Tal vez vamos a tener una disminución, pero la procalcitonina que tiene de bueno los pacientes inmunodeprimidos es que también puede elevar, como en algunos también hemos visto que no eleva, o sea, no hay algo específico. No tengo el sustento para decirle la sensibilidad y la especificidad en estos tipos de pacientes, porque yo creo que va a variar del tipo de inmunosupresión que tenga, si es oncológico o no oncológico, o es inmunodeficiente primario o secundario, qué tipo de inmunodeficiencia pueda tener, ¿no? Pero no, yo creo que aquí valdría más nuevamente esa parte de la tendencia, porque nosotros, por ejemplo, los oncológicos que tenemos, que tal vez no es operado de corazón precisamente, pero sí podemos ver esa tendencia a estar elevando esa persistencia de elevación, ¿no? No, y también qué tanto influye el bolo de esteroides que le damos en la bomba. También esa es la otra, ¿no? Y como tú decías también, si se filtró o no se filtró, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Yo creo que son como muchos factores ahí en conjunto que pueden hacer la diferencia. Estaría padre que la verdad sí, digo, es un estudio que valdría mucho la pena porque podemos tal vez concientizar sobre el abuso de la toma de muestras y tal vez poder correlacionar, ¿no? Entonces, estaría muy interesante y también sacar un montón de variables para poderlas correlacionar. Sí, no, de acuerdísimo, claro. Quería solamente comentar, perdón por interrumpir, que el bolo de esteroides puede elevar la PCR, los leucocitos, pero no altera la procalcitonina. Sí, no, yo más bien me refería a que se infectara el paciente y que como tiene el bolo de esteroides, la propia procalcitonina no se elevara y entonces no nos sirviera tan de biomarcador de infección, ¿no? Pero bueno, no sé, ustedes son los expertos. No, yo creo que aquí definitivamente habrá que buscar, o sea, definitivamente pensábamos, por ejemplo, la procalcitonina como una guía muy importante y yo para mí la importancia de recalcar este tema es de que justamente como lo mencionó la doctora Maribel, como lo mencionó la doctora Luz Helena, es de que le demos su importancia a la procalcitonina, pero que no dejemos de los demás puntos, ¿no? Los puntos clínicos y hacer todo en conjunto. Entonces, ese era como mi objetivo de buscar la procalcitonina, porque siento que somos unas generaciones de aquí para abajo que le damos un sustento de que solo la procalcitonina, y pues vamos viendo qué hay, ¿no? O sea, de saber si realmente voy por buen camino o no. Doctora Luz Helena. Sí, una duda, no sé si ellos pusieron en este estudio que tomaron la circulación extracorpórea algún punto de corte de tiempo de la circulación extracorpórea y de pinzamiento aórtico. Esa es una duda que yo tengo, porque yo no encontré algún punto. No, ajá, no La viene, otra, pero ellos dicen que en mayor tiempo sí, pero no lo dicen, ¿eh? no ponen el tiempo, ¿verdad? No ponen el tiempo, solamente dicen más, o sea, más tiempo es factor de riesgo ya, pero no lo dice como tal. Y la otra es que otro factor que también influye para elevar más la procalcitonina es cuando se manipula mucho el pulmón durante la cirugía, porque hay que recordar que pues también la procalcitonina se origina ahí en el pulmón. Y el intestino, que es uno de los órganos que también sufre más isquemia durante la cirugía,
pues también es otro origen de la procalcitonina. Entonces son dos factores que también tendríamos que ver, que son causa de elevación de la procalcitonina per se. Sí, totalmente de acuerdo, doctora, esa manipulación. Hay una Sí, pregunta de Lina, de Colombia, que si hay o tienen CD64 en alguna institución. Nosotros tenemos, pero lo mandamos a maquilar y cuesta muy caro. sí. O sea, nosotros lo podemos mandar a maquilar y se manda a Clínica Mayo normalmente, si no tengo error. En el Infantil de México, doctora Maribel, ¿no? Tienen la determinación de CDs, pero no sé si la parte 64. Pero sí, y en el INP lo más seguro es que también. Nosotros Perdón. tenemos, En perdón, los llegamos nada más laboratorios. hasta el 4. Perdón, Mari. No, doctora, siga, perdón, disculpe, continúe. Nosotros no, desafortunadamente no tenemos las subpoblaciones de CD4 y CD8 nada más, pero no llegamos al 64. En el hospital sí hay marcadores, o sea, sí se tienen los reactivos, pero se utilizan, digamos que bajo el consenso de inmunoalergia para ciertas patologías específicas. Realmente no es descabellado, digo, toda esta línea que nos interesa de predecir el pronóstico, la evolución de los pacientes, pues sí nos daría como para tratar de hacer estudios, ¿no? Continuar con procalcitonina, que sí tienen, no tengo a la mano ahorita los datos, pero sí tiene la doctora Marroquín alguna tesis que ha hecho de este biomarcador. De hecho, creo que es la tesis de Pepe. Y pues no sería pues nada cuestionable en vista también pues de que si de repente se elevan los picos de infección, proponer o meter un proyecto para poder medir otros marcadores que pudieran ser más sensibles que la procalcitonina, ¿no? Es una buena idea. De acuerdo, Totalmente. doctora. Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. Bueno, no, sabe, ya nomás, ya entrando así en estas ondas de biomarcadores, también que cada paciente puede tener la predisposición genética, puede tener la información genética para desarrollar tal o cual marcador. Por ejemplo, los CD64, el CD64 sí se ha visto que tienen, o sea, se eleva en ciertos pacientes con cierta información genética. Pues ahí sí yo ya no sé mucho de esas cosas de genética, pero sí cualquier biomarcador pues tiene que ser un poquito más universal, ¿no? No, o sea, que todos tengamos la información genética para desarrollarlo más o menos, ¿no? Un poco lo que sucede también, por ejemplo, con los famosos inflamosomas, ¿no? Que se manifiestan solo en cierto tipo de población con cierta genética, ¿no? Cierta información genética. Sí, digo, definitivamente sí hay marcadores específicos ya por inmunidad. Nosotros, cuando ya sospechamos ciertas inmunodeficiencias, tenemos un equipo ahí de inmunólogos, Selma Scheffler, Armando Partida, doctor Carlos, se me olvidó el apellido. O sea, hay algunos que nos han ayudado bastante en ese aspecto y tienen aspectos clínicos también así. Digo, como ver, en vez de ver hipertrofia amigdalina, ven hipotrofia amigdalina y ya se van por distintos marcadores. O sea, es tremendo el abordaje que ellos hacen. Y sí, o sea, ellos mismos te dicen, o sea, la predisposición de cada persona, algunas personas con más predisposición a infecciones bacterianas, otras virales, etcétera, y ya dentro de las bacterianas, unos masacocos, etcétera, y toda por predisposición genética, ¿no? Entonces, sí es un mundo muy bonito y muy interesante. Complejo. Sí. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si me lo permites, quiero felicitarlos a todos. Claro que sí, doctora. Y doctor Charlie, por ese ímpetu que tienes, esa energía que tienes todos los lunes y yo creo que toda la semana. Muchas felicidades por este proyecto. Me encanta, me agrada. Y felicitar a todos los que están aquí presentes y a los que no están también, y que estas fiestas sean de lo mejor para todos ustedes y su familia. Gracias.
Doctora, muchas gracias y igual para ustedes. Yo también quisiera comentarles, han surgido muchos proyectos de repente y se han quedado ahí estancados. La invitación para el próximo año es que realmente todos estos proyectos de investigación y temas de investigación que pudieran dar para mucho, los pudiéramos concretar. Entonces, que sea una de las metas para el próximo año del grupo y ojalá podamos tener ya algunos artículos ahí publicados, porque creo que la experiencia, la presencia y la diversidad que tenemos en cuanto al grupo y a los diferentes institutos, y aparte que es un grupo ya internacional, pues da para mucho y ojalá que sea alguna de las metas para el próximo año. Y bueno, pues también desearles a todos muy bonitas fiestas, muchas bendiciones, que siempre haya cosas buenas en su hogar y pues nos vemos el próximo año. Oye, y si prendemos la cámara todos y ponemos en modo vista todos y tomamos Eso una estaría foto. buenísimo. Sí. Mira, ya se fueron algunos, pero Los que puedan, porque muchos no sé. ya Algunos sé, están en paños. el doctor Ándale, el doctor Zárate ya está en tubos. Doctora Maribel, ya la vi. Estaba esperando nada más la Aquí foto. estoy en tu oficina, Manny. El doctor Zárate ya está en tubos. Mira la Aranza también ahí. No, hombre, nada más estaba esperando la foto yo. Sí, pues ojalá puedan prender su cámara y la Ya ponemos nada ahí. más son los que se animaron. ¿Quién toma la También foto? Oscar, ¿Quién más está? el Los doctor dos. Pasos, Marta, prende Ale, Ale también. Ya sé. Aparte los agarraste a todos de imprevisto. sí, Sí, los agarraste así como de... Mario. También Mario, ahí está, también. Ándale, Memo, no te hagas. Vas a salir en la televisión. Rosenberg. El Gustavo ya también. Bueno, también digo, aprovechar por ahí, tenemos algunos pendientitos. Aranza, estás pendiente también. Ross, súper invitado. Ale es uno de las próximas, esa la tenemos ahí pendiente. Y bueno, pues ojalá que todos se animen. Sonrían, Listo, a ahí ver. va. Prendan Bueno. la cámara los que prenden así. Ándale, Martita, no te hagas. A la cuenta de 3. Ahí va. 1, 2. Préndele, Martita. Ishel también. Ahí. No, ya listo. 2, 3. Ahí está. Listo. Yo ahorita te la mando, Charlie. Perfecto. Listo, gracias. No, bueno, pues Bueno. muchas felicidades a todos, muchas bendiciones y nos vemos el próximo año. Ya les hago llegar los artículos, fechas, etcétera. Muy Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Enrique no había salido en la foto. está por ahí. Tramposo. ¿Qué pasó, doctor? Aquí estoy. Estuvo buenísima la sesión. Estaba yo pensando muchas cosas. Muy Muy bien. bien. ¿Sabes que se me antojó el café que está tomando Aranza? Se ve buenísimo. Muy Te bien, mando, le invito, doctor. pues, eso. No, ¿sabes qué? Tendría yo que ponerme en el cuadro de abajo, tú en el de arriba, volteas el café y ya me cae a mi foto. Sí se puede, ¿verdad? Algo así. Como TikTok. Exacto. Muy bien. A ver, Buenas noches a todos y felices fiestas. bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, Feliz feliz año. Hanukkah, Hasta luego. feliz todo lo que festejen. Todo Buenas lo que noches a festejen. todos. Felicidades. Nos vemos el próximo año. Bye.